Mitos y leyendas. Himmler y el Santo Grial. Es el tesoro más esquivo de todos. El cáliz que Cristo usó en la última cena, al que se atribuyen poderes milagrosos. Es la respuesta a tus necesidades, el bálsamo definitivo, la panacea, la solución de cualquier problema. El Santo Grial ha cautivado a cazadores de tesoros durante más de un milenio. Y Heinrich Himmler, el líder de las SS, llegaría a obsesionarse con encontrarlo. No subestiméis a Heinrich Himmler, siempre conseguía lo que quería. Removió cielo y tierra para buscarlo. Se dice que envió a grupos de fuerzas especiales en misiones de alto secreto. ¿Y quién mejor para enviar en busca del Santo Grial que Otto Skorzeny, el legendario oficial nazi? Y puso los recursos de las SS en manos del buscador del Grial más célebre de Alemania. Otto Rahn era el auténtico Indiana Jones. Y acabaría dejándose la vida en la mayor búsqueda del tesoro de los nazis. Esta es la historia de Himmler y su empeño por encontrar el Santo Grial. Berlín, 1933. Los nazis ejercen un control absoluto sobre Alemania. Otto Rahn, un joven y humilde escritor, se dirige hacia una reunión en respuesta a un misterioso telegrama. Un benefactor anónimo le había ofrecido 1000 marcos imperiales al mes, un salario impresionante para escribir un libro. La cita es en el número 7 de Prinz Albrechtstraße. Rahn no tiene ni idea de quién le estará esperando. Y cuando entró se encontró nada menos que con el mismísimo Heinrich Himmler. El Reichsführer Heinrich Himmler era el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, solo superado por Adolf Hitler. Himmler era el comandante en jefe de las SS, una aterradora organización paramilitar que controlaba gran parte del Estado nazi. Le encomendó a Rahn una misión extraordinaria y casi increíble: encontrar el Santo Grial. El Santo Grial es el tesoro más buscado de la historia. El Santo Grial es la copa de la última cena, el cáliz que supuestamente usó Jesucristo para celebrar la primera comunión. Se cree que ese mismo cáliz fue utilizado por uno de sus discípulos, José de Arimatea, para recoger la sangre de Cristo mientras estaba clavado en la cruz. Pero según otras leyendas es todavía más antiguo y fue usado por Abraham, el patriarca del pueblo judío. Otros afirman que es la copa de Abraham. Parece ser que formaba parte del tesoro sagrado de los judíos y que lo transportaban junto al Arca de la Alianza. A lo largo de los años, la leyenda del Santo Grial ha ido aumentando y cambiando. Se ha llegado a decir que era una piedra o una bandeja, pero normalmente suele ser un cáliz. Sea lo que sea, todas las leyendas coinciden en que el Grial ostenta poderes milagrosos. Y se supone que concede a su poseedor la vida eterna. El Grial es la respuesta a tus necesidades. Te saciará cuando tengas hambre, te curará cuando estés herido. Es como el bálsamo definitivo, la panacea, la solución de cualquier problema. Tal misterio lo rodea, que lleva siglos obsesionando a los cazadores de tesoros. Abundan las historias sobre caballeros de las cruzadas que partían en su busca mientras asolaban tierras de Oriente Medio. Y muchas leyendas del mítico rey Arturo y sus caballeros trataban sobre su búsqueda del Santo Grial.
Pero miles de años después, jamás ha sido encontrado. ¿Por qué quería Himmler algo así? No solo era un nazi fanático, sino que por lo que parece tenía otras creencias inusuales. Estaba obsesionado con los misterios, las leyendas, la astrología, el ocultismo y el pasado pagano de Alemania. Básicamente Himmler era, hoy le llamaríamos friki, le habría encantado Tolkien, estaría jugando al Warhammer todo el día, era un empollón, por así decirlo, no hay otra palabra para describirle. Heinrich Himmler era un hombre extremadamente raro, pero ostentaba una posición con un poder extraordinario. No subestiméis a Heinrich Himmler. Siempre conseguía lo que quería. Himmler erigió las SS conforme a las tradiciones de las tribus precristianas de Alemania. Promovió el culto a los ancestros y las festividades cristianas eran reemplazadas con fiestas paganas. En lugar de las Navidades y la Pascua, las SS celebraban el solsticio de invierno y de verano. Los oficiales de las SS se casaban mediante un ritual llamado Evaia, y una ceremonia del nombre sustituyó al bautizo. Era como si intentara crear una nueva religión nazi. Al recuperar los antiguos dioses y tradiciones de sus ancestros germánicos, esperaba crear un nuevo orden que dominara Europa durante los 1000 años siguientes. Incluso el diseño de la insignia de las SS reflejaba la obsesión de Himmler con el pasado pagano de Alemania. Eran dos runas Sig, símbolos ocultos de una antigua civilización germánica. Tenemos la creación de una especie de mitología que empezó a convertirse en una religión de verdad, entre comillas. Los nazis querían incluir en ella todo tipo de elementos. Si quisieras crear una religión o ver cómo se hace, te bastaría estudiar a Himmler y lo que hizo, porque en muchos aspectos fue el perfecto líder de una secta. En eso se convirtió el nazismo y la religión que lo rodeaba. Básicamente era una secta. La obsesión de Himmler con el misticismo le llevó a centrarse en una de las mayores leyendas que existen: la del Santo Grial. Eligió el castillo de Babelsberg, al norte de Alemania, como cuartel general. Instaló una tabla redonda y una cámara de rituales en el sótano de una torre orientada al norte. Nombró las habitaciones en honor al rey Arturo y al Santo Grial. Este sería el Camelot de Himmler. Un castillo para su nueva orden de caballería. Quería que las SS fueran una especie de orden de caballeros teutones y pretendía mezclar el mito artúrico con la maquinaria militar mecanizada de la época. Quería los mismos valores caballerescos que desprenden las leyendas del Santo Grial. Ya tenía su castillo y sus caballeros. Solo le faltaba una cosa. ¿Y qué mejor para su castillo artúrico que el mismísimo Santo Grial? Por eso Himmler convocó a Rahn, porque era el mayor experto de Alemania en el Santo Grial. Otto Rahn nació en 1904 y creció durante los horrores de la Primera Guerra Mundial. Como válvula de escape se sumergió en las leyendas y la mitología. Le encandilaron los mitos y leyendas del pasado, porque el presente no era tan agradable. Así que recurrió a los libros y las historias de Wodan,
Dolnar y demás relatos nórdicos. Su mito favorito, muy popular en Alemania, era sobre uno de los caballeros de la tabla redonda, Perceval, que en Alemania era conocido como Parsifal. La versión más popular de la historia fue la escrita por Wolfram von Eschenbach en el siglo XIII. En ella, un joven Parsifal va en busca del misterioso Grial. En la versión de Eschenbach, no es una copa, sino una piedra. Describe el Grial como una piedra oscura en el interior de un relicario. Y según Eschenbach, cualquiera que tuviera la piedra o se encontrara cerca de ella, gozaría de la vida eterna y sería sanado. Según la leyenda, Parsifal finalmente encuentra el Grial en un castillo mítico que Eschenbach llama Munsalvesh. A Ran le cautivó el relato. Creía que Munsalvesh era un lugar real y que el Parsifal de la historia existió de verdad. Estaba convencido de que estudiándolo podría localizar el castillo. Y si podía dar con Munsalvesh, entonces podría encontrar el Grial. El joven Ran se dedicó a investigar estos mitos. Creo que a Otto le entusiasmó la idea de descubrir la verdad tras esas leyendas. Tenía una mente alemana muy metodológica, y lo que intentó fue deconstruir el mito, descubrir quiénes eran los personajes históricos que se convirtieron en figuras mitológicas. En su trabajo se pueden observar mapas y genealogías. Tras años de investigación, Ran finalmente dio con una pista. La encontró en las canciones de los trovadores, los poetas itinerantes de las cortes medievales de Francia. Otto Ran decidió que las canciones de los trovadores eran el único registro auténtico de lo que había ocurrido. Muchos de los documentos de la época habían sido destruidos, pero a través de las tradiciones orales, de las canciones y de las leyendas, se transmitía lo que había ocurrido y sobrevivió hasta su época. En algunas canciones, los trovadores mencionaban una secta religiosa medieval llamada catarismo. Según se decía, los cátaros poseían fantásticos tesoros, entre ellos una reliquia sagrada, una roca que había caído del cielo. Ran estaba seguro de que esa reliquia debía tratarse del Santo Grial, descrito por Eschenbach. Los cátaros existieron en la realidad. Eran miembros de una secta religiosa del siglo XII, principalmente en la región de Languedoc, al suroeste de Francia. Lo que llamamos catarismo es en realidad una variación del cristianismo que creía que no eran necesarios los intermediarios entre Dios y los hombres, que cualquier individuo podía mantener una comunicación directa con Dios, lo que significaba que toda la jerarquía de curas, prelados, cardenales, que la iglesia entera era irrelevante. Y eso molestó muchísimo al catolicismo. El Papa tachó a los cátaros de herejes y lanzó una violenta cruzada contra ellos. Este grupo religioso fue perseguido por la Iglesia Católica Romana porque se oponía a ella. Por todo el sur de Francia, miles de cátaros fueron masacrados por las fuerzas del Papa. Los últimos que quedaron fueron sitiados en una fortaleza montañosa llamada Montségur. Montségur fue el último bastión de los cátaros en 1244. Cuando los cruzados entraron en el castillo no encontraron ni rastro del mítico tesoro ni de las infinitas riquezas que habían esperado. A lo largo de los años surgieron leyendas y rumores sobre lo que ocurrió de verdad con el tesoro de los cátaros, los tesoros de su fe. Ran descubrió historias locales, según las cuales los cátaros habían conseguido sacar a escondidas los tesoros antes de la rendición del castillo. Ran estaba convencido de que la leyenda era real y que el Grial tenía que estar escondido en Montségur.
Me imagino a Ram pensando que esos eran los lugares descritos en el mito original. Ciertamente estaba entusiasmado con todo lo que había encontrado. Otto estaba seguro de que ahí encontraría el Grial, que tenía que ser el lugar donde lo hubieran escondido. Incluso antes de ser llamado ante Himmler, Ram había viajado a Montsegur, una hermosa y remota zona de los Pirineos franceses. Estaba convencido de que el Grial se encontraría en las inexploradas montañas de la región. Se pasó años recorriendo la zona. Ninguno de esos lugares aparecía en los mapas en aquella época. Nadie conocía la historia ni la existencia de las cuevas o los castillos. Era una labor